y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Es palabra del Señor. Bueno, hoy hay una fiesta, celebración, o como quieran llamarlo, muy particular. Como habrán escuchado al comienzo del guión de la misa, hoy se recuerda, y es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Vamos a explicar un poquito esto. Dedicación significa bendición o consagración. Los templos se consagran. Una casa, por ejemplo, se bendice. Le dice a la gente: Padre, bendígame mi casa. Termine mi casa, vamos a estrenar la casa, porque no viene a bendecirla. Se bendice una casa. Pero los templos, como son lugares especiales, muy especiales, tienen una, sabémosle, oración de bendición muy especial. Y esa oración de bendición se llama dedicación, porque está dedicado, entregado, dado a Dios. Las cosas sagradas son sagradas justamente porque se dan a Dios, se regalan a Dios. Por eso este lugar no es para muchas cosas, no es un salón multiuso, es de Dios y solamente se usa para eso. Dedicación, consagración se suele llamar de los templos. 4. Segundo lugar, de la Basílica de Letrán. ¿Qué es esto? Es la iglesia del Papa. La Basílica de Letrán, no San Pedro. San Pedro se ha hecho más famosa porque es más grande, porque está la tumba de San Pedro, por distintas razones. Pero la catedral del Papa es San Juan de Letrán. Y aquí hay que explicar otra cosita. ¿Qué es una catedral? Catedral viene de cátedra, lugar donde enseña a alguien. Por eso se dice la universidad y una cátedra de esto, de aquello. El obispo, que es el que preside una diócesis, tiene una iglesia propia. La iglesia propia del obispo se llama catedral. Por eso cuando se crea una diócesis, es decir, un territorio propio con un obispo propio, acá es diócesis de San Rafael, el norte de la provincia es diócesis de Mendoza. Tienen cada una un obispo propio. Y el obispo tiene un templo propio. Así como el templo parroquial es este, no es la capilla San Cayetano, y antes no era el Carmen, ni las otras capillas que hay, sino este es el templo parroquial, o sea, el templo central. Así las diócesis tienen un templo central. Se llama catedral. Es una iglesia, también una iglesia, un templo, como todas, hecha de materiales, pero suele ser un poquito mejor, un poquito más esplendoroso, más grande, porque es la iglesia propia del que preside la diócesis, que es el obispo. Es la catedral donde el obispo celebra y enseña y predica. Pero bueno, el Papa es el obispo del mundo. El Papa es obispo de Roma y tiene como 2 títulos: obispo de Roma y jefe de toda la iglesia de todo el mundo, es la cabeza de la iglesia de todo el mundo. ¿Por qué? Porque así lo quiso Jesús, que el que fuera obispo de Roma fuera como obispo de todos los obispos, digamos.
Eso significa ser papa. Por eso la palabra papa viene de pater patrum, papa, padre de todos los padres. Como decir obispo de todos los obispos. Bueno, y tiene su iglesia, su templo. Y esa iglesia es San Juan de Letrán. Por eso, ¿qué significa esta celebración de hoy, este recuerdo que se hace hoy, esta memoria que se hace hoy? Significa tener presente, pedir, no solamente rezar, sino también recordar, afirmar, hacerse consciente de que la Iglesia Universal tiene una cabeza universal. Es parecido al Día del Papa hoy. Es el día en que se recuerda, la Iglesia se dedicó en honor del Papa. Pero esta Iglesia tiene una historia particular también. ¿Por qué? Porque hasta el año 311, exactamente, hasta el año 311, desde que Cristo lanzó los apóstoles a todo el mundo a predicar y a extender la Iglesia, a fundar la Iglesia, desde ahí hasta el año 311 la Iglesia fue perseguida, fue declarada fuera de la ley. Era una religión, en términos jurídicos, una religión ilícita, o sea, una religión prohibida. En esa época, en ese lugar, porque era el Imperio Romano, había cientos de religiones, muchísimas religiones, pero por distintas razones la Iglesia Católica era la única prohibida por el Estado. Y es más, en esa época no andaban con vueltas, ser cristiano, ser católico, digamos, tenía pena de muerte. De manera que aquel que se bautizaba sabía que cuando se preparaba para el bautismo, se tenía que preparar también para morir. Porque si lo sorprendían en los cursos de preparación, oyendo a una misa, oyendo al catecismo, digamos, en términos de hoy, y alguien lo denunciaba y no se retractaba, tenía pena de muerte. Entonces, en esas condiciones, durante 300 años, se puede decir, creció la Iglesia. Claro, no podían construir un templo, era obvio, porque a los 10 minutos lo sorprendían. Entonces, ¿qué hacían? Se celebraba misa escondida en las casas de familia. Había gente que prestaba su casa y se juntaban ahí, y bueno, y se arriesgaban. Cada misa era arriesgarse la vida. Y así se sobrevivió y creció la Iglesia durante 300 años. Esto es muy desconocido por nosotros, lamentablemente. Obviamente en historia se nos lo enseña, pero fue la época más importante de la Iglesia, porque en esas condiciones, aunque parezca mentira, en vez de ser aniquilada, en vez de ser destruida, es cuando más creció. Es la época de los mártires, que se llama, la era de los mártires, que ahora en el siglo XX y XXI ha vuelto a ser la era de los mártires en los países donde la Iglesia Católica era prohibida, como todos los países comunistas. Y hoy, de hace unos años, ha habido un resurgimiento del Islam y vuelve a ser riesgoso ser católico. Para los musulmanes, un católico o se convierte al Islam, o tiene que irse, o muere. Son las tres opciones que tiene un católico en un país islámico hoy. Hay un resurgimiento de la religión musulmana y escuchamos noticias, algunas sueltas de muertes, etcétera, pero fíjense lo que significa profesar la fe en esos lugares. Y digo ahora de paso, demasiado cómoda es nuestra vida cristiana, y eso nos ha hecho tan flojos para las cosas de Dios. Piensen un poquito, ninguno arriesgó la vida para venir acá hoy, ni los que están escuchándome por radio y creen que la misa de la radio ya con eso cumplen con Dios, va a arriesgar la vida, se hace un esfuercito y se acerca a rezar y a participar de la misa en algún templo. Bueno, pero ¿qué pasó en el 311? Se convierte en emperador romano, llamado Constantino. Su madre, como pasa tantas veces, las madres, era una cristiana ya convencida, y le hablaba a su hijo. Él era el emperador, y en una batalla, él se la vio mal, él vio una noche una señal en el horizonte que fue milagrosa, porque la vieron todos los oficiales del ejército. Con este signo vencerás. Y estaban un signo de Cristo, con este signo vencerás. Fue a combatir y la ganó la batalla, una batalla gigantesca,
ganó la batalla y con eso quedó hecho emperador, porque era una especie de emperador usurpador el otro. Y al ser emperador, él quedó con una deuda con ese tal Cristo, que no sabía escribir quién era, pero el que le hablaba a su mamá. Bueno, él se convierte, se hace cristiano, se bautiza, apoya a la iglesia y a partir de entonces quitó esa prohibición, dejó de ser religión ilícita y la favoreció y le hizo muchos regalos. Y entre los regalos que le hizo, pues, en realidad se le hizo a su esposa, porque su esposa, Fausta se llamaba, había heredado de su familia una casa muy linda, muy grande, con un terreno grande, y entonces el matrimonio decidió regalarle eso al Papa como restitución de tantas persecuciones, tantos males, tantas muertes y confiscaciones. Decidió regalarle eso al Papa para que hiciera allí su iglesia principal. Y así nació San Juan de Letrán. Letrán porque la familia de la mujer de este emperador se llamaba Laterani, era la familia Laterani, y quedó de Letrán. Esa es la historia. Estoy hablando del año 300 y pico, y ahí es donde hoy celebra el Papa sus misas más importantes. La iglesia obviamente no es la de aquella época, se hizo una iglesia, después fue destruida no sé cuántas veces con el tiempo, ¿no? Pero hoy hay una iglesia que está hecha, la que se visita hoy, está hecha en el 1600 y pico, así que tiene 400 años, es una belleza y tiene restos de las iglesias, de la iglesia del año 300. Incluso una parte del altar, que es de madera, ahora está cubierta de mármol, una parte del altar, dicen que tiene parte de la madera del altar donde celebraba el mismo San Pedro, según una antiquísima tradición. Bueno, hay muchas reliquias, muchos recuerdos antiquísimos en esa iglesia. Bueno, ¿qué es una iglesia? Que se suele decir, tiene muchos nombres, se puede llamar basílica, santuario, según alguna característica particular. Se puede llamar catedral si es la iglesia del obispo. Si es un templo más pequeño se suele llamar capilla, que a veces hay capillas familiares. Hay familias que construyen una pequeña capillita en su terreno, en su casa. Se puede llamar basílica cuando tiene una importancia más grande. Por ejemplo, en Luján, por tener una imagen muy venerada, es declarada basílica o santuario. En fin, tienen distintos nombres, pero hay algo común, es ser templo. Templo es un lugar, un edificio especial. Tiene que tener una forma especial. Y esto es lo que no entienden a veces los arquitectos. No es un Zoom, un templo. Un templo no es un Zoom, un salón multiuso. No puede existir un templo para todas las religiones. No puede existir un templo para todas las religiones. Para la musulmana, la judía, la católica, el templo evangélico, el templo católico, eso no existe, no puede existir. Por eso, ese pequeño capilla del cementerio, que se pretendió hacerla una iglesia de todos los cultos, nunca lo usó nadie. Es un depósito, una lámpara. Bueno, ahora lo han ofrecido para que la hagamos capillita católica. ¿Pero qué? El templo es un lugar que se dedica a Dios. Así como el cáliz se dedica a Dios. O sea, el cáliz yo no lo voy a usar para tomar vino en una cena, en una asada. Esto se dedica a Dios. Lo que se entrega a Dios no se le pide, lo que se regala y más a Dios. Si ni entre nosotros hacemos eso. Ni uno le dice, mira, te regalo esto, pero lo van a usar, se lo he regalado a 6 personas, así que lo van a usar 6. No, entonces regálaselo a otro. Por eso, lo que se dedica a Dios es solo para Dios. Y el templo es un espacio, un lugar, marcado por las paredes, si se quiere, dedicado a algo muy especial que es el culto, especialmente la misa. Pero no solamente, acá se bautiza, acá se confirma, ayer tuvimos las confirmaciones, aquí se casa, aquí se perdonan los pecados, bueno, aquí se administran los sacramentos. Es un lugar muy especial. Y tiene que tener una arquitectura especial. Digo que esto no todos los arquitectos lo entienden, porque en realidad tendría que haber una materia en la arquitectura que es edificios sagrados. Porque esto no es un salón de actos tampoco.
No es un lugar especie de teatro, donde aquí esto tiene que estar más alto para que lo vean, tampoco. El templo tiene que tener cosas especiales, por eso es una materia especial, y hay arquitectos que dedican toda su vida a estudiar arte sagrado, arquitectura sagrada. Esto está más alto porque representa el Monte Calvario, no es para que lo vean el cura. Tiene que tener una forma especial, tiene que tener una cruz, tiene que tener las imágenes de los santos, porque esta parte de adelante representa el cielo. ¿Por qué está más alto esto? Y en los templos antiguos, digo, hasta el año 60, se ponía una rejita acá adelante, para marcar la diferencia, porque aquí está Cristo cabeza de la iglesia, o aquel que representa a Cristo cabeza, que es el sacerdote. Este es el lugar del sacerdote, por eso se llama presbiterio, el lugar donde está el presbítero, que representa no al pueblo, el sacerdote no representa al pueblo, representa a Cristo sacerdote. Y la nave de la iglesia, que es el resto, es lo que representa el cuerpo de la iglesia. Cristo es la cabeza, decía San Pablo, nosotros somos los miembros de su cuerpo. Entonces, en esto que se llama iglesia, físicamente iglesia o templo, es la casa, por un lado la casa de Dios, porque aquí es donde Jesús, se puede decir, atiende de una manera especial, digamos así. Es el lado donde Jesús atiende y está de una manera especial. Ese dicho, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, bueno, aquí hay que interpretarlo de otra manera. Dios está en todos lados, pero atiende especialmente en el templo, porque es el lugar donde normalmente se celebra la misa y se administran los otros sacramentos. No es que aquí sea porque sea más cómodo, sino porque es el lugar propio. El templo es la casa de Dios y la casa nuestra, es como el hogar común de todo Malargüe. El templo es la casa de Cristo cabeza, de Dios, y del cuerpo. Por eso se llama iglesia. El edificio físico pasó a llamarse iglesia porque era el lugar, no solamente la casa de Dios, sino la casa de la iglesia. Iglesia significa reunión, convocatoria, unión de todos los cristianos. Eso significa iglesia. La reunión, como diciendo, la familia de los hijos de Dios. Eso significa iglesia. Reunión, convocatoria, asamblea, etcétera. Es el origen de la palabra iglesia. Entonces, ¿por qué pasó a llamarse iglesia al edificio? Porque era el lugar donde se reunía la iglesia. Se reunían la familia de Dios, todos los hijos de Dios. Por eso este es el lugar común de Dios y los hombres. Este es el lugar común, donde el hombre se encuentra con Dios y donde Dios atiende de una manera especial a los hombres. Por eso sería tan natural, tan lógico, en los viejos pueblos nuestros, primero la iglesia, siempre cuando se fundaba un pueblo, cuando había una visión cristiana del mundo, de la sociedad, cuando se fundaba un pueblo, lo primero que se hacía era la plaza, el lugar donde juntaba el pueblo para todo lo que quisiera, pasear, negociar, charlar, discutir, y alrededor de la plaza los grandes edificios, donde estaba el cabildo antes, hoy la municipalidad, desde el cabildo, en otro lugar donde estaba la policía, en otro lugar donde estaba la escuela y en otro lugar donde estaba la iglesia, como diciendo los grandes edificios que contribuyen, administran, se ocupan del bien común, pero especialmente el templo. El templo nunca estaba fuera de la plaza central. Era impensable un pueblo, recorran todos los pueblos de la Argentina, recorran todos los pueblos de Europa, y van a ver que siempre frente a la plaza antigua central estaba el templo. No es porque los curas tenían plata y compraban el mejor terreno, no es eso, como algunos dicen, o han pensado. No, porque cuando se fundaba el pueblo, lo primero que se pensaba era el terreno, todos pensaban el mejor terreno para el templo, que es la iglesia, que es la casa de todo el pueblo, como la plaza, para otra cosa, es como el espacio para todo el pueblo. Y esto también es el espacio más importante para todo el pueblo. Hoy los lugares más importantes de nuestras ciudades no son los templos, son los centros comerciales. Y cuando van a veces los giras turísticas,
van a visitar Córdoba, a donde llevan siempre los contingentes a hacer compras a los centros comerciales. Son los lugares más hermosos, más lujosos, más caros, tienen todos los servicios que quieran, etcétera. Fíjense cómo hay en la sociedad de hoy, en la mentalidad de hoy, hay una pérdida de los valores religiosos. Decía que el templo es la casa de Dios, el templo es la casa de la iglesia, de los hijos de Dios, de los cristianos. En los pueblos antiguos siempre estaba en un lugar central, y en los pueblos antiguos, o antiguamente, nunca se cerraba el templo, estaba abierto a las 24 horas. En un viejo pueblito donde yo me he criado, en Córdoba, nunca vi la iglesia cerrada, día y noche, jamás se pensaba en cerrar un templo. Pero lo lógico, tenía puertas, porque tenía que tenerlas, no podía estar a la intemperie. Pero echarle un templo, si ustedes hoy van a Buenos Aires, se abre para la misa, y después se cierra, y a veces uno pasa la semana, se abre de 8 a 9 la misa, y se abre de 20 a 21 para la misa de la tarde, y después se echa llave. Es una cosa tan fea andar por las ciudades y ver las iglesias cerradas. ¿Por qué se cierran las iglesias? Porque se roban todo, y hay profanación, y roban el Santísimo, y vaya a saber qué hacen con eso. Es un signo tremendo, horrible de la ciudad de hoy, las puertas cerradas. Es como si un hijo va a la casa o necesita ir a la casa y el papá y la mamá le echaron llave a la puerta. No puede entrar en su propia casa, pero por culpa nuestra, no es por Dios. O una solución que es y no es. Muchos templos de Buenos Aires, no sé si han visto, que hacen en la entrada, ponen una reja. Entonces, si usted quiere rezar, están los reclinatorios en la entrada de la iglesia. Dejan abierta la puerta y una reja. Entonces usted le reza al Santísimo, a la Virgen, allá a 20, 30 o 40 metros, lo tiene allá al fondito. Es como ponerse en la vereda a rezar casi. Con la diferencia, bueno, lo están viendo. Pero una reja. Es tremendo que es como una reja que separa una puerta, no separa de Dios. ¿Por qué? Por la inseguridad. ¿Por qué? Por nosotros los hombres. Esta es la ciudad que estamos haciendo nosotros. Ya no está Jesús, ya no está Dios en el centro y ya no tiene las puertas abiertas. ¿Y por qué todo eso? No es por Dios. Dios quisiera estar en el centro de nuestros pueblos y con las puertas siempre abiertas. Acá cerramos el templo de noche. Bueno, y lo cerramos tarde, siempre después de la 1. Pero está la capillita del Santísimo a las 24 horas. Ya saben que nos han robado. Sigo pidiendo la hermosa imagen de la Virgen de Guadalupe, que nos robaron de ahí. Ojalá me esté escuchando alguien, o que sepa alguien de lo que está escuchando, dónde fue a parar. Eso es un sacrilegio. Robar cosas de un templo es un sacrilegio, porque se le roba a Dios, no al cura. Se le roba a Dios, es un sacrilegio. Y en ningún lugar donde esté esa imagen va a llevar bendiciones, mientras no se restablezca la justicia. Así que todavía tengo alguna esperanza de que recuperemos esa hermosísima imagen que yo mismo traje de México, de la Virgen de Guadalupe. El templo es la casa de Dios, el templo es la casa nuestra, de todos, de la iglesia, de todos los hijos de Dios, y es también, estoy usando una palabra de la Biblia, la puerta del cielo. El templo es la puerta del cielo. Estoy usando una palabra de la Escritura, del Antiguo Testamento, el libro del Génesis. ¿Por qué es la puerta del cielo? Porque acá es donde nos comunicamos con Dios, es decir, es el lugar donde sacamos fuerza, se puede decir, donde recibimos un poquito de combustible en nuestro trajín diario, trabajo, la calle y el resto de la ciudad es el lugar donde habitamos o donde trabajamos, donde nos desgastamos. Y esto es el lugar donde uno, de aquí, al entrar, no solamente en la misa, sino hacer una visita, charlar con Dios, debe siempre llevarse el corazón en paz, más lleno de gozo, porque es el lugar donde ha estado más cerca de Dios. Por eso hay muchos que se disculpan o se justifican diciendo, no, yo no voy a la iglesia, y empiezan a dar razones, ninguna malo.
Si se las dan a ustedes, tengan la seguridad que ninguna vale, ninguna es honesta. Yo no voy porque los que van a la iglesia son todos malos, o sea, ustedes son todos malos. O sea, más largo se divide entre los buenos o los que no vienen al templo y los malos son ustedes. ¿Alguien piensa que es así? Eso no. Yo no voy a la iglesia pues llevo a Jesús en mi corazón. Sí, pero esta es la casa de Dios. Aquí atiende. Dios está en todos lados, sí, pero aquí está de una manera especial. Aquí se administran los sacramentos. La misa no la tienen en la casa. No está mal escuchar la misa por radio. Estarán escuchando mucho, no sé qué estarán pensando. Está muy bien, pero no sustituye cuando uno puede venir al templo. Es el lugar del Dios vivo. Aquí está el Dios vivo presente. Aquí está Dios vivo presente. Jesús vivo, presente realmente en la Eucaristía. Y está siempre esperando. Está siempre todo para cada uno de nosotros. Esta parte de adelante se llama presbiterio. Es el lugar donde se celebra la misa. Es aquí. Es el lugar donde sube el sacerdote en nombre de Cristo. El sacerdote entra, sea quien fuera el sacerdote. Es como si entrara Cristo vivo en la figura del sacerdote. Cristo vivo va a estar enseguida unos minutos bajo la apariencia del pan y del vino. Está Cristo vivo acá. Bien si no es real su presencia. Y esta parte de adelante, fíjense, tiene siempre el sagrario, donde está Jesús, la imagen de la Virgen, de Cristo, de los santos. Es la iglesia del cielo. Por eso esta parte de adelante de la iglesia significa y representa el cielo. ¿Dónde está Cristo hoy? Cristo crucificado. Está en el cielo. ¿Dónde está la Santísima Virgen ahora? Está en el cielo. ¿Dónde están los santos, cuyos cuadros, algunas imágenes están acá? Y también están allá. Es la iglesia triunfante. Por eso el templo es la casa de Dios, la casa de la iglesia, la puerta del cielo, porque por aquí es donde más podemos comunicarnos con Dios. Acuérdense las palabras que le dijo Cristo al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Cristo mismo es el paraíso, es el cielo. Y es la puerta del cielo y la imagen del cielo. Cuando entren al templo y vean esta parte de adelante, llamado presbiterio, fíjense, todos los que están aquí, las imágenes aquí, representan los que están en el cielo, esperándonos y ayudándonos para que podamos ir allí. Vamos a hacer ahora nuestra profesión. Creo en un solo Dios, Padre todo.